Estudiando las Escrituras para la mutua edificación. Tu programa Unos a Otros. Muy bien, vamos a comenzar este video. Este va a ser uno de los comienzos de este canal para ir en la edificación mutuamente de unos a otros, y espero que sea de agrado para muchos hermanos, también sea de fortaleza en las debilidades, en las aflicciones. Espero que sea para que puedan estar creciendo de forma espiritual. También espero que este canal sea para que podamos tener más comunión con Dios, que es lo que nos hace falta en los días que estamos viviendo, en los tiempos que estamos pasando, y en donde la palabra de Dios se ha ido alejando cada vez más de los púlpitos de algunas congregaciones, de algunas iglesias. Y es por esto que yo quiero comenzar el día de hoy con un pensamiento interesante sobre las Escrituras. ¿Cuáles son nuestras opiniones en cuanto a lo que las Escrituras nos enseñan? ¿Qué pensamos de la salvación? ¿Qué es lo que pensamos nosotros del bautismo? ¿Qué es lo que pensamos del arrepentimiento? ¿Qué es lo que pensamos cuando decimos que tenemos fe? Todas estas cosas quiero que nosotros vamos a ir de a poco descubriendo. Quiero que todas estas cosas influyen en nuestra vida como cristianos. Así que lo primero que me gustaría hacer sería comenzar con una pequeña oración para dejar todo este tiempo en las manos del Señor. Así que les invito a que oremos, o los que puedan participar de esto lo pueden hacer libremente, y los que no, solamente pueden escuchar mi oración. Gracias, Padre, te pido que tú estés perdonando mis faltas, Señor. Sabemos que diariamente cometemos faltas, somos pecadores, somos hombres transformados por medio del Espíritu Santo y tu poder, pero aún estamos en esta tierra, y cuando tú vengas y nos des otro cuerpo purificado, ya no tendremos esos pensamientos ni ningún pecado en nuestras vidas. Así que, Padre, te agradezco por todo lo que haces por mí, y te pido una vez más, Señor, y acuyo a tu misericordia para que esté limpiando mi mente, mi corazón, todo mi ser, Señor, para poder ser de agrado a ti, para honrar tu nombre y glorificarte, Señor. Te pido todas estas cosas en el nombre de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén. Muy bien, para comenzar me gustaría que fuéramos a las Escrituras. Algo muy interesante que yo he estado viendo, que es el tema de nuestra salvación. Es algo muy importante que nosotros comprendamos qué es salvación. Y cuando decimos qué es salvación, no podemos dejar de lado qué es lo que es la fe, qué es lo que nos mueve a que nosotros, por así decirlo de una cierta manera, busquemos a Dios. ¿Qué es lo que hace que el ser humano busque a Dios? Bueno, también va a haber un video donde compartiremos con otro querido hermano, nuestro hermano Hugo Tapia, en que tocaremos este tema. ¿El hombre tiene voluntad propia para elegir a Dios? ¿Tiene un libre albedrío para poder ir en busca de Dios? ¿O su naturaleza está completamente destruida a consecuencia del pecado? De eso lo vamos a tocar con un hermano próximamente. Pero por ahora me gustaría que nos enfoquemos cómo el ser humano puede ir en busca de Dios, si es que así él lo puede hacer, o si es que por medio de la voluntad de Dios podemos llegar a él. Mi postura en específica es que el hombre está completamente depravado a consecuencia de su pecado, y que no hay nada que el hombre pueda hacer para buscar a Dios. Lo que sí creo es que Dios, por medio del Espíritu Santo, puede llevarnos al conocimiento de su verdad. Así que eso es lo que es mi opinión y mi postura con respecto a algunos pasajes de la Biblia. Y eso es lo que vamos a estar corroborando después con nuestro hermano Hugo Tapia. Pero ahora el tema es la fe. Y todos conocemos un versículo muy conocido acerca de la fe, y muchos ya deben tenerlo en su mente.
Así que les pediría que me estén acompañando a este texto que es muy conocido de todos, que está en el libro de Hebreos, en el capítulo número 11, que es donde tenemos una definición, por así llamarlo, bíblica de lo que es la fe. Dice así Hebreos capítulo 11, versículo número 1. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Ahora bien, si nosotros vamos y nos ponemos a escudriñar sobre qué es lo que es la fe, dice que es la certeza de lo que se espera. Es decir, que nosotros tenemos una seguridad de lo que podemos esperar a futuro, y la convicción de lo que no se ve, que nosotros estamos completamente convencidos de lo que no vemos es una realidad. ¿Esto a qué nos conlleva? Nos conlleva a decir que Dios, un ser que nadie puede ver, un ser que nadie puede escuchar, un ser que solamente por sus atributos y por todo lo que Él ha creado y por medio de las escrituras que tienen, por así decir, la historia del Salvador que fue enviado por el Creador, nosotros podemos entender que esto que nosotros creemos es así y tenemos una convicción, una certeza y una esperanza. Y la esperanza es que un día podemos estar ante su presencia limpios, santos, sin mancha, por los méritos de nuestro Señor Jesucristo. Bien, la fe. Muchos podían enfocar la fe a lo que hemos estado viendo ahora. Por ejemplo, puedo poner un ejemplo. Nosotros cada día nos levantamos y tenemos fe. Por ejemplo, nos levantamos, nos vestimos, nos aseamos y tomamos alguna locomoción o viajamos en nuestro vehículo particular para llegar a un destino que puede ser el trabajo o cualquier lugar. Pero nosotros salimos con la fe de que vamos a llegar a ese lugar. Pero no tenemos la certeza de que vamos a llegar a ese lugar. Pero sí lo hacemos con la fe de que sí vamos a llegar. También planificamos con fe. Le decimos a cualquier persona, nos podemos juntar el viernes, siendo que es el día martes, y claro, el viernes nos juntamos. Y esa decisión la tomamos por fe. Y esto nos puede llevar a la pregunta, ¿es esa la fe que nos salva? ¿Es la fe bíblica esa la que nos dice que solamente debemos esperar en algo? ¿O tiene otra connotación la fe según la Biblia? Miren, aquí podemos ver claramente en este libro de Hebreos varias cosas. Dice así el versículo número 3. El versículo número 2. Porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. ¿Cuáles antiguos? Aquí empieza a enumerar una cantidad de personajes de la Biblia del tiempos pasados. Dice así el versículo 3. Por la fe entendemos haber sido constituidos el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas. Y muerto, aún hablaba por ellas. Interesante lo que nos nombra acá de Abel, que dice que ofreció a Dios más excelso sacrificio que Caín por la fe. Podríamos decir entonces que Caín estaba pensando que a futuro Dios iba a recibir su sacrificio de manera excelsa. Lo mismo puede haber hecho su hermano Caín. Él también por fe hizo su sacrificio, pero hizo otro tipo de sacrificio. Es un sacrificio que a Dios no le agradó. Si nosotros vamos al libro de Génesis y nos vamos a este lugar donde nos está hablando la Escritura, donde se hace este sacrificio y donde lamentablemente hay una pelea entre hermanos, y notamos que Caín hace algo terrible con su hermano, que es el primer homicidio que hay en el mundo, por lo menos el que tenemos nosotros en la Escritura datado, escrito. Dice así, mire, dice que conoció a Adán a su mujer Eva en el capítulo 4, en la cual concibió y dio a luz a Caín,
y dijo: por voluntad de Jehová he adquirido varón. Después dio a luz a su hermano Abel. Abel fue pastor de ovejas y Caín fue labrador de tierras. Aquí hay una diferencia: uno fue pastor de ovejas y uno labrador de tierras. Dice que aconteció, el versículo 3, que andando el tiempo, que Caín, primero nótese que nombra a Caín, dice que Caín trajo de la tierra una ofrenda a Jehová, y Abel también trajo de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas, y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya, y se ensañó Caín en gran manera, y decayó su semblante. Entonces Jehová dijo a Caín: ¿por qué te has ensañado? ¿Y por qué te ha decaído tu semblante? Si bien hicieres, ¿no serás enaltecido? Y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será tu deseo, y tú te enseñorearás de él. Y dijo Caín a su hermano Abel: salgamos al campo. Y aconteció que estando en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Bueno, vamos a leer hasta ahí y vamos a ver algo interesante que nos trae este capítulo. Dice que el primero en llevar la ofrenda fue Caín, pero él llevó de ofrendas de la tierra. Aquí no dice si lo que llevó Abel fue lo peor del fruto de la tierra, pero tampoco nos dice que fue lo mejor. Pero nosotros podemos decir que lo que la tierra daba en ese momento era súper bueno, porque la tierra había caído en el pecado, pero llevaba poco tiempo. Esto quiere decir que quizás los frutos que habían eran buenos, eran abundantes, eran lo mejor de la cosecha, y de lo mejor le llevó a Abel. Pero hay un detalle. Dice Dios que no miró con agrado a Caín y la ofrenda suya. ¿Por qué habrá sucedido esto? Nosotros debemos indagar en las Escrituras por qué aconteció esto. ¿Será que Caín no obedeció a los mandatos de Dios? Porque la Biblia no nos dice nada de que Dios haya mandado algo, pero sí podemos sacar algo de las Escrituras cuando nosotros nos ponemos a leer las consecuencias de la desobediencia del hombre. Dice aquí, por ejemplo, que en el versículo 8 del capítulo 3 de Génesis, dice que oyeron la voz de Jehová, obviamente después de haber hecho lo que hicieron, haber comido el fruto del árbol que Dios le dijo que no comieran, y oyeron la voz de Jehová que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová, de Jehová Dios, entre los árboles del huerto. Mas Jehová llamó al hombre, y le dijo: ¿dónde estás tú? Y él le respondió: oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Dios le dijo: ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol que yo te mandé que no comieses? Y el hombre respondió: la mujer que me diste por compañera me dio del árbol, y yo comí. Aquí vemos una consecuencia de la responsabilidad. Él no asumió su responsabilidad como, entre comillas, el encargado de hacer la petición que Dios le había hecho, sino que culpó a la mujer que Dios le había dado, y con esto da a entender que fue culpa de Dios al haberle dado a esa mujer lo que sucedió. Pero aquí ocurre algo más interesante. Entonces, el versículo 13, entonces Jehová Dios dijo a la mujer: ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer: la serpiente me engañó y comí. Ahora vemos que ambos no tomaron en cuenta su responsabilidad, sino que culparon a otro. El hombre culpó a la mujer y a Dios, y la mujer culpó a la serpiente. El versículo 14 dice que Jehová Dios dijo a la serpiente: por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás y todos los días de tu vida. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya, y ésta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Aquí muchos teólogos y muchos estudiosos bíblicos dicen que está el protoevangelio, donde se anuncia ya algo de la enemistad entre la simiente de la mujer y la simiente de Satanás, porque dice que la simiente de la mujer herirá en la cabeza, y le dice Satanás que tú le herirás el calcañar. Esto quiere decir en la parte baja del pie, cerca del tobillo. Pero la herida que iba a recibir la serpiente iba a ser en la cabeza, una herida de muerte. Muchos toman este texto como el protoevangelio,
y la promesa de que a futuro iba a venir alguien que iba a destruir todo lo que la serpiente había hecho. Dice así el versículo 16: a la mujer le dijo: multiplicaré en gran manera los dolores de tus preñeces, cuando Lord darás a luz a tus hijos, y tu deseo será para ti, y él se enseñoreará de ti. Al hombre dijo: por cuanto obedeciste la voz de la mujer y comiste del árbol que te mandé diciendo: no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida, espinos y cardos te producirá, y comerán las plantas del campo. Con el sudor de tus rostros comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Y llamó a Adán el nombre de su mujer Eva, por cuanto ella era madre de todos los vivientes. Y miren lo interesante del versículo 21, mis queridos hermanos, y es aquí donde me quiero detener y ver algo. Y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Y dijo Jehová Dios: he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues no alargue su mano y tome también del árbol de la vida, y coma y viva para siempre. Perdón. Aquí hemos visto algo interesante. Dice que para cubrir el pecado del hombre, a consecuencia de comer del fruto del árbol que le había prohibido Jehová Dios, dice que, perdón si se escuchan algunas sirenas, creo que lamentablemente hay algún accidente o algún incendio, esperemos que no sea nada grave. Bien, prosiguiendo con lo que le estaba diciendo, dice que Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió para tapar su desnudez, porque a consecuencia del pecado ellos se dieron cuenta que estaban desnudos, y esto conlleva a que el hombre decide qué es bueno y qué es malo. Vio la desnudez de una forma mala, siendo que antes, cuando era santo y era perfecto y era, por así decirlo, sano de pensamiento, sin pecado, no veía la desnudez de una forma mala. Quizás muchos teorizan que su cuerpo era radiante, que irradiaba una luz, que por lo tanto su desnudez no se veía y era como una luz que les cubría su cuerpo, el resplandor de la santidad. Entonces dice que cuando se comió el fruto se dieron cuenta y se quitó ese resplandor de santidad, y que por lo tanto vieron su desnudez, y para ellos fue algo terrible. Esas son algunas especulaciones que dicen algunos teólogos referente a este punto de vista. Pero bien, Dios tuvo que hacer algo. ¿Y qué es lo que hizo? Tuvo que sacrificar a un animal inocente, derramar su sangre, para poder después quitar esa piel y así vestir al hombre con pieles. Esto nos lleva a pensar que posiblemente ese fue el primer sacrificio de un cordero inocente para tapar el pecado del hombre. Interesante, porque si bien vemos en las Escrituras nos dice que sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Y esto que hizo Dios aquí fue un derramamiento de sangre de un animal inocente. Presumo yo que puede haber sido un animal que después nosotros conoceríamos como el cordero. Puede haber sido un cordero inocente, y con su sangre derramada, su piel cubrió el pecado de estos hombres. Y a consecuencia de esto, quizás ellos empezaron a hacer sacrificios agradables a Dios, los cuales después Dios los menciona en adelante cuando libera a su pueblo y enseña a hacer sacrificios de olor fragante, en donde se sacrificaban animales no para expiación del pecado o por pecado, sino que eran de olor fragante a Dios. Quizá ellos después hacían ese tipo de sacrificio, y por lo tanto me lleva a pensar que lo que hizo Abel fue lo que Dios estaba esperando. Dice el versículo 4 del capítulo 4 que Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas, y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. Quizás Abel era un hombre que estaba más cercano a Dios, que tomaba más en serio las palabras de Dios o las acciones de Dios. No así Caín. Lo vemos claramente por el resultado después de su conducta, que él no estaba muy cercano a las cosas de Dios.
Vemos la consecuencia de su no cercanía, y aquí es donde quiero entrar en detalle al que nosotros podíamos ver como fe. Que la fe en muchos lugares se refiere a la obediencia. La fe es obediencia. Si nosotros vamos al hebreo, y espero no equivocarme, mis hermanos, corregiré esto si es que estoy equivocado, pero la fe en hebreo significa obediencia. ¿Qué es lo que nosotros debemos hacer? Obedecer. Creo que la palabra es emuná. No estoy seguro, pero lo pondré acá para corregir si es que me equivoco. Creo que la palabra es emuná y que significa obediencia. Si nosotros nos basamos en esto, que la fe no es solamente lo que esperamos o una convicción que nosotros tengamos, puede llevarnos a que la obediencia es la verdadera fe. Y por eso vemos la consecuencia de la obediencia de Abel a obedecer la palabra de Dios, en que el sacrificio perfecto para él era un animal inocente y derramar su sangre. Y era un honor fragante para él. Y miró con agrado su sacrificio, no así el de su hermano. Y lamentablemente su hermano demuestra en las Escrituras que él no estaba muy de acuerdo con las palabras de Dios. No era muy obediente a lo que Dios le pedía. Vemos que cuando expulsan a Caín, él se fue a otro lugar y tomó una mujer ahí y se hizo una aldea. Lamentablemente después vemos que ahí su descendencia vienen nombres como Nimrod, que después hace algo terrible y funda Babilonia. Y vemos que los peores adoradores del paganismo y conductas malas son los babilonios, de ese lugar de Babilonia, descendientes de Caín. Y esto nos demuestra que Caín no tenía nada que ver con Dios, estaba totalmente lejos de Dios. Muchos dicen que este Caín era de la descendencia de Satanás, que por algo no aparece en ningún lado donde se nombre descendencia de Noé, se nombra a Caín. Por ejemplo, dice, estas son las generaciones de Adán, en el capítulo 5. Generaciones de Adán, el día en que Dios creó al hombre, a semejanza de Dios lo hizo, varón y hembra los creó, y los bendijo y los llamó el nombre de ellos Adán, el día que ellos fueron creados. Y vivió Adán 130 años, y engendró un hijo a su semejanza, conforme a su imagen, y llamó a su nombre Set. Y fueron los días de Adán, después que engendró a Set, 800 años, y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días que vivió Adán, 930 años, y murió. Entonces en esta ya no aparece Caín ni Abel, solamente comienza desde Set, porque Set es el otro hijo que tuvo después de la muerte de Abel. No se nombra Abel porque estaba muerto, pero Caín sí estaba vivo y no se nombra tampoco. Es interesante que las Escrituras, para no salirme del tema, nos nombra que la fe es la obediencia. Siempre ha sido obediencia lo que Dios demanda de nosotros y que demandó de su pueblo Israel. Podemos ver en los comienzos que Dios siempre mandó a que su pueblo guardara su palabra y sus mandamientos y sus decretos y sus estatutos. Nosotros siempre tomamos versículos y nos decimos, pero muchas veces no le tomamos el sentido a esto, que Dios quiere que seamos obedientes a su palabra. Mire, por ejemplo, voy a poner un ejemplo que está aquí en este libro. Déjenme buscarlo, que muchas veces mi memoria no me acompaña mucho, tengo problemas de memoria, pero la verdad que Dios por medio de su Espíritu ha sido muy fiel y a veces me hace recordar cosas en el momento. Pero me cuesta, la verdad que me cuesta hacerlo. A ver, aquí creo que números, Deuteronomios, Josué. Aquí está, Josué 1:8, que es un versículo muy conocido. Miren, aquí es algo interesante. Josué se estaba preparando para ir en conquista de la tierra de Canaán. Ya había pasado todo lo que es el Éxodo, vemos el Deuteronomio, donde vemos la cantidad de gente que entró y la cantidad de gente que salió.
de Egipto y los que iban a pasar a la tierra. Ya sabemos porque la desobediencia y la incredulidad del pueblo de Israel, Dios mató a casi todos, bueno, a todos, menos a algunos, que fueron solamente 2, Josué y Caleb, que entraron a la tierra prometida. Lamentablemente Moisés no pudo por ser desobediente, también a consecuencia de que Dios le había dado una orden y él no la cumplió. Golpeó la piedra y solamente debía hablarle. Ahí ya vemos una consecuencia de la desobediencia. Y miren lo que dice aquí el texto de Josué 1:8. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardas y hagas conforme todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Mira que te mando que te esfuerces y que seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Y Josué mandó a los oficiales del pueblo diciendo: pasad por el medio del campamento y mandad al pueblo diciendo: preparaos comida, porque dentro de 3 días pasaréis el Jordán para entrar a poseer la tierra que Jehová vuestro Dios os da en posesión. Pero lo interesante de que dice que nunca se debía apartar de su boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Aquí nosotros podíamos ver que si nosotros meditamos en las palabras de Dios, si guardamos su palabra de día y de noche y hacemos conforme a lo que está escrito, haremos prosperar nuestro camino y todo nos saldrá bien. Esto no quiere decir que no tendremos problemas, no tendremos inconvenientes, porque podemos ver en las Escrituras cómo terminaron los 12 apóstoles, cómo terminó Pablo, cómo terminaron los primeros creyentes en el Mesías, todos casi muertos, algunos aserrados, torturados, comidos por leones, siendo la burla y haciendo escarnio de ellos. Y ellos muchos eran fieles, la mayoría fue fiel hasta la muerte, y nunca se apartó de su boca el libro de la ley, y hacían conforme a lo que está escrito. Pero es interesante, porque si vamos a Deuteronomio, que es conocido por todos como el Shema, como el oye, como el escuchar, y más que solamente oír es escuchar y poner atención y hacer. Le dice así el gran mandamiento, en algunas escrituras sale en el capítulo 6 de Deuteronomio. Dice así, les voy a leer del 1. Estos pues son los mandamientos, estatutos y decretos que Jehová vuestro Dios mandó que os enseñase, para que los pongáis por obra en la tierra a la cual pasaréis vosotros para tomarla, para que temas a Jehová tu Dios, y guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te mando, tú, tu hijo y el hijo de tu hijo, y todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados. Y dice así el versículo 3. Oye pues, oh Israel, cuida de ponerlos por obra, para que te vaya bien en la tierra que fluye leche y miel, y os multipliquéis como te ha dicho Jehová, el Dios de tus padres. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y muchos textos antiguos agregan y con todos tus bienes. No sé por qué en algunas Biblias no aparece, pero en algunos textos antiguos también aparece eso. Y estas palabras que yo te mando, versículo 6, y estas palabras que yo te mando hoy, estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa, andando por el camino, al acostarte, y cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano, y estarán como frontales en tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Estas palabras últimas que acabamos de ver, los judíos la toman de forma literal, y andan con filacterias, creo que se llaman, unos cuadraditos que se ponen aquí, que se amarran, otros que se amarran en el brazo y queda algo acá. ¿Por qué? Porque ahí dentro estará la palabra, y específicamente está el capítulo 6 de Deuteronomio, y en algunos también están los mandamientos.
Y ellos toman literal estas palabras y las ponen en sus frentes y en sus manos. También las escriben y las ponen en las puertas y de las casas, en la entrada y en algunos pilares de sus casas. Pero si nosotros fuéramos fieles a las Escrituras, estaríamos todo el día conversando de ellas con nuestra familia, con nuestros amigos, con nuestros hermanos, para cumplir con ellas. ¿Qué hacemos en el tiempo libre cuando hay un break en la iglesia o cuando nos juntamos con nuestros hermanos? ¿Conversamos más de las cosas del mundo, del trabajo, del deporte, de alguna actividad? ¿O conversamos las cosas del Señor? Hablamos de su palabra, meditamos en ella, o hablamos de la predicación que acabamos de escuchar y ponemos puntos de vista. Si no estamos haciendo eso, quiere decir que no estamos siendo obedientes. Eso quiere decir, con la palabra que habíamos visto, que no tenemos fe, no tenemos obediencia a las Escrituras. Y si somos desobedientes a las Escrituras, nuestra fe es débil y por lo tanto nuestra firmeza también es débil. Déjenme llevarlos a un pasaje para terminar, que es lo que es la fe. Ya hemos visto que es la obediencia. Y quiero ir a algo interesante. En Mateo, capítulo 5, todos conocemos que está el sermón de las bienaventuranzas. Y el Señor nos dice claramente algo interesante. Nos dice, no penséis, y quizás este va a ser un tema polémico para muchos, pero es algo interesante para que nosotros pensemos. Después vamos a ir estudiando punto a punto todo esto que yo les voy a compartir ahora. Dice así en el capítulo 5, versículo 17 en adelante: no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar la ley, sino para cumplir. Porque de cierto os digo, hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota, ni una tilde pasará de la ley, hasta que todo se haya cumplido. Ahora bien, yo les quiero hacer una consulta, o hacer una pregunta, y creo que tiene una respuesta. ¿Ha pasado el cielo y la tierra? ¿O todavía está el cielo y la tierra? Aquí el Señor Jesucristo en el versículo 18 dice: por cierto os digo que hasta que pase el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley, hasta que todo se haya cumplido. Yo les pregunto, ¿se ha cumplido todo lo que está escrito en las Escrituras? ¿Estamos ya en la presencia del Señor? Muy bien, son cosas para tener en mente. Y cuando se refiere a una jota o una tilde, hay algo en las Escrituras, una de las letras del alfabeto hebreo. Yo sé que la Biblia fue escrita en griego, lo que nosotros conocemos como Nuevo Testamento fue escrito en griego, pero también tenemos la Septuaginta, que son los escritos en griego del Antiguo Testamento, o más conocido como Tanaj, que es la Torá, los Nevilim y los Ketubim, de donde sale el nombre Tanaj, que son la ley o Moisés, los profetas y los escritos, que ellos tienen solamente 3 divisiones. Nosotros tenemos más, pero ellos solamente tienen 3, y es lo que nombra aquí el Señor Jesucristo. No he venido a abrogar la ley o los profetas, y también después incluye a los escritos. Y dice que esta J se podría decir que es la Yud, que es una letra como una coma, pequeñita, es como una comilla. Esa es la Yud. Y cuando dice una tilde, hay puntos vocálicos que se llaman Dagesh, que es un puntito solamente. Él dice que ni una de esas cosas pasarán hasta que pase el cielo y la tierra y todo se haya cumplido. Y el versículo 19 dice algo interesante: de manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños, el más pequeño de ellos, y así enseña a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado este será llamado grande en el reino de los cielos. Y déjenme decirle, mis hermanos, que a mi parecer, a mi punto de vista, no quiero ser llamado pequeño, ni tampoco quiero ser un desobediente, sino que quiero tener fe, quiero ser obediente y quiero cumplir a la palabra de Dios. Y quiero enseñarle acerca de esto, de la fe
y de la obediencia a la palabra de Dios. Vamos a seguir con esto. Dice: porque si os digo que vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y los fariseos, no entraréis en el reino de Dios. Los escribas y los fariseos eran los que enseñaban, los doctores de la ley. Los escribas eran quienes escribían y traducían, pasaban y hacían las copias de la ley. Ellos sabían y tenían conocimiento de esto, pero su justicia era tan mala que ellos invalidaban la ley de Dios por mandamientos de hombres. Y esto el Señor Jesucristo se lo dice claramente. Es decir, eran desobedientes a la palabra de Dios. Ponían por encima de la palabra de Dios, su ley y sus mandamientos, mandamientos de hombres. Por esto el Señor Jesucristo era tan duro con ellos. Dice: oíste que fue dicho, el versículo 21 del capítulo 5, oíste que fue dicho a los antiguos: no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio. El cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Esto quiere decir que Dios estaba poniendo la ley en su verdadero estatus. Los hombres las tenían hasta aquí, a esta altura, por así decir, y Dios la estaba poniendo en la altura máxima, donde corresponde. Si los antiguos habían dicho que no matarás y cualquiera que matar era culpable, Dios le decía que cualquiera que piense, que se enoje o le diga algo a su hermano, ya era culpable. Dice que, por lo tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas que con tu hermano tienes algo contra ti, deja allí la ofrenda delante del altar y anda y reconcíliate primero con tu hermano. Entonces ven y presenta tu ofrenda. Ponte de acuerdo con tu adversario pronto, entre tanto estás con él en el camino. No sea que el adversario te entregue al juez y el juez al alguacil y seas echado en la cárcel. De cierto te digo que no saldrás de allí hasta que pagues el último cuadrante. Interesante lo que está haciendo aquí. Está haciendo una referencia que si nosotros tenemos un problema con algún adversario, que nos pongamos de acuerdo a algo. Si yo debo pedirle perdón, pedir perdón. Si él debe pedirme perdón, llevarlo a que él me pueda pedir perdón. Y si no es así, llegar a un trato bueno y amable para que no tengamos consecuencias peores. Ser obediente a la palabra de Dios es muy importante. Dice: oíste que fue dicho, no cometerás adulterio. Pero yo os digo que cualquiera que mire a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Por tanto, si tu ojo derecho es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti, pues mejor es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Y si tu mano derecha es ocasión de caer, córtala y échala de ti, pues es mejor que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Con esto no quiero que seamos tan drásticos, no vamos a andar cortándonos las manos si es que hacemos algo, o no vamos a sacar los ojos. Solamente el Señor está usando una exageración para que se den cuenta de lo peligroso y lo terrible que es el pecado y la desobediencia. Entonces, mis hermanos, Dios empieza a hablar en este monte de las bienaventuranzas muchas cosas. Habla sobre el adulterio, el divorcio, los juramentos, el amor hacia los enemigos, la limosna, la oración, el ayuno, los tesoros que podemos hacer en el cielo, es que somos una lámpara. También habla de las riquezas, habla del afán, de la ansiedad, habla de muchas cosas, del juzgar a los demás, y que la oración es la regla de oro. Pero después termina con algo interesante. Dice que hay una puerta, y dice que hay una puerta, y la puerta se estrecha. En el capítulo número 7 dice: entrad por la puerta estrecha. Capítulo 7, versículo 13. Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Y el tema de hoy que estábamos viendo era la obediencia. Y si nosotros somos obedientes, vamos a entrar por la puerta estrecha y vamos a ir por el camino angosto que lleva a la vida. Pocos son los que lo hallan, porque ese camino es muy difícil. Y cuando nosotros vemos la palabra de Dios, muchos dicen que ese camino es muy difícil, pero el Señor Jesucristo nos dice que cuando nosotros venimos a Él, Él liviana su carga, porque Él no nos da más de lo que podemos soportar.
y nos da juntamente con la tentación la salida. Entonces, si nosotros somos obedientes y nos guiamos por este manual que Él nos dio, que es su palabra, si nos guiamos por este manual, por sus normas, por sus reglas, por sus leyes, por sus estatutos, por sus mandamientos, no tendremos ningún problema. Nuestra fe será cada vez más fuerte porque iremos obedeciendo cada vez más a su palabra. Y mientras tanto vamos creciendo en la obediencia, mejor seremos. Versículo 15 dice: guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de oveja, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de espinos o higos de los abrojos? En ninguna manera. Así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da malos frutos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol bueno dar malos frutos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego, así que por sus frutos los conoceréis. Esto quiere decir, mis hermanos, que si nosotros somos obedientes a la palabra de Dios, estaremos dando frutos de justicia y de arrepentimiento. Vamos a ir guiando nuestra vida por la forma correcta y por el camino que Dios nos trazó. Pero aquí hay algo interesante. Sus mandamientos no debemos dejarlos de lado. Siempre hablamos cuando predicamos a una persona y le decimos, y los enfrentamos ante los mandamientos. Decimos, para que ellos se den cuenta de que no son buenos. ¿Tú has robado en alguna ocasión? Sí, entonces eres un ladrón. ¿Has mentido en alguna ocasión? Sí, entonces eres un mentiroso. ¿Has adulterado con la vista? ¿Has mirado a una mujer para codiciarla? Sí, entonces eres adúltero. Y después le decimos, eres adúltero, ladrón y mentiroso. Y que ya eso lo condena. Pero nosotros, ¿qué hacemos con la ley? No, es que Jesús ya clavó el acta que estaba en contra de nosotros y la quitó de nosotros. Lamentablemente eso no es así. Lo que clavó Jesús en la cruz fue la condenación que nosotros teníamos a consecuencia de no guardar sus mandamientos, porque teníamos de naturaleza el pecado en nuestra vida. Esa condenación fue la que clavó ahí. Es así como decir que Él clavó todos los partes que teníamos cada vez que pecábamos. Eso lo tomó y lo clavó en la cruz y dijo, yo ya pagué el precio por esto. Ya ustedes no tienen que pagar nada. Yo ya lo hice. Mi sacrificio fue aceptado por el Padre y eso fue propicio. Y eso aplaca la ira y no van a ser condenados. Esto nos lleva a ver el versículo 21. Dice, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Aquí vemos que la obediencia, es decir, la fe, es muy importante. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. ¿Quiénes son los que dicen eso? ¿Las personas del mundo? ¿El mundo se refiere de Señor, Señor hacia Dios o hacia Jesucristo? No, son las personas que se dicen ser creyentes los que hablan así. Señor, Señor. Y en aquel día dice, muchos me dirán en aquel día, versículo 22, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros. Imagínense, echaban fuera demonios, profetizaban y hacían muchos milagros. Y aquí viene la respuesta más terrible que el ser humano puede escuchar después de morir. Entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Y aquí hay algo muy interesante. Si ustedes van al griego o a cualquier interlineal donde ustedes puedan buscar esta palabra que dice aquí, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad, habla de esos hacedores de maldad, es como hacedores de iniquidad, y esa palabra es anomía, sin ley. Esto le quiere decir, nunca os conocí, apartados de mí ustedes que vivieron sin ley, como que si yo nunca les hubiese dado una ley para cumplir. Apártense de mí, hacedores de iniquidad, que vivieron y tuvieron una vida sin ley, siendo que yo les había dado una ley. Y termina el Señor Jesucristo, para terminar este monte de las bienaventuranzas, haciendo algo interesante, para que nosotros nos demos cuenta que la obediencia es interesante. Cualquiera pues, dice en el versículo 24, cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, les compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió la lluvia, vinieron los ríos, soplaron los vientos
y golpearon contra aquella casa, y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, les compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Descendió la lluvia, vinieron los ríos, soplaron los vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó. Y fue grande su ruina. Aquí tenemos dos hombres, uno prudente y uno insensato. El prudente oyó las palabras y las hizo. Fue obediente, tuvo fe, fue obediente, cumplió con las palabras que Cristo, el Señor, el Mesías prometido, que murió y dio su vida por nosotros, cumplió con las palabras que Él le estaba diciendo. Y Jesucristo dice que lo compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. La roca es la obediencia, mis hermanos. La roca, el fundamento de este hombre fue la obediencia. Fue prudente para ser obediente. Y esa fue la roca donde él edificó, en su fe, en su obediencia. Pero dice el versículo 26, pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, es desobediente, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena, es decir, no sobre la roca. Mis hermanos, ahora tengo algo que proponer. ¿Seremos obedientes a la palabra de Dios? ¿Tendremos fe, la que nos habla la palabra de Dios? ¿Tendremos esa fe que conlleva obediencia y cumplir su palabra? ¿O tendremos una fe que solamente es algo que decimos, tengo fe de que algún día el Señor me va a llevar al cielo? Porque podemos ser como estos hombres. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor. Y la respuesta será, entonces les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Seamos prudentes y no insensatos, y que nuestra fe, nuestra obediencia esté basada y tengamos la convicción de que está basada en esto, en el manual que Dios nos entregó. Este es nuestro manual de vida, las Escrituras. Este es el manual de Dios para la vida del hombre. Seamos obedientes, tengamos fe en este manual para tener una vida próspera, como decía Josué 1:8, que nunca se aparte de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él. Entonces harás prosperar tu camino y todo lo que hagas te saldrá bien. Muy bien, mi querido hermano, espero que haya sido un tiempo de provecho para ti, que Dios te bendiga mucho y nos estamos viendo en un próximo video. Muchas bendiciones y espero en el Señor que comprendas mis palabras, que no sean sacadas fuera de contexto, que no sea de tropiezo para tu vida, sino al contrario, que sea de edificación para unos y otros. Bendiciones.